Que la paz de mi Jesús esté en cada uno de sus hogares, hermanos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Estamos en esta hora de esta preciosa vigilia, dándole la honra y la gloria a nuestro Padre Dios eterno, porque Él es misericordioso con nosotros, tardo para la ira, pero grande, grande en misericordia y amor. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es grande y maravilloso, lindo y poderoso, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Vamos a leer una palabra en el libro de San Marcos para dar comienzo para este culto de esta preciosa hora de la noche. Vamos a alabar y a glorificar a nuestro Padre Dios eterno, que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Yo le estaba diciendo a Él, Padre mío, dame una palabra que sea preciosa, que sea para edificación y que sea de bendición para cada uno de nosotros. En primer lugar para mí y en segundo lugar para todos aquellos que le escuchan, para que sea de mucha bendición para nosotros. En el libro de San Marcos, capítulo 5 y versículo 21, hay una palabra preciosa, maravillosa, que nos da nuestro Padre Dios eterno. Él quiere que hable de este tema. Sin duda, hay muchas personas que están pasando por muchas dificultades. Pero yo sé que Dios es maravilloso, lindo y poderoso, tardo para la ira, pero grande, grande en misericordia. Y sé que alguna persona o alguien está pasando por una situación difícil de una enfermedad. Y se los digo por experiencia, porque yo he padecido de muchas cosas que Dios me ha librado. Pero no estamos absueltas de no volver a caer en otra enfermedad. Pero yo sé que hay un Dios maravilloso, que Él nos protege y nos cuida y nos bendice y nos mantiene de pie por su infinita misericordia y por su gran amor. Solamente tenemos que depositar nuestra mirada en Él y Él hará lo demás. Estaba diciéndole yo, Padre, ¿qué quieres que predique? ¿Cuál tema quieres que toque de su palabra? Y Él me dio esta palabra. Y vamos a leerla en el nombre del Padre y nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda honra y toda gloria. San Marcos, capítulo 5 y versículo 21 en adelante. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó,
y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había hecho, en lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo a Jairo, el padre de la niña, el cual había venido a nuestro Señor Jesucristo, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Él le dijo a Jairo: no temas, cree. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro y Jacob, y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba puesto, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Vengamos en palabras de adoración para darle honra y gloria a quien honra y gloria merece siempre: a nuestro Padre Dios eterno, el único, el creador del universo y de nosotros. Padre mío que estás en el cielo, Padre bendito, que conoces las necesidades y el dolor del ser humano. Tú que eres tan maravilloso en misericordia y amor. Tú que perdonas nuestros pecados y los arrojas al fondo de la mar para no tener que acordarse más nunca de esos pecados. Nunca nos echa en cara lo que fuimos en el pasado. Y siempre está presto para ayudarnos y levantarnos cuantas veces caemos. A usted sea toda honra y toda gloria. Usted sabe por qué me ha dado este mensaje a esta hora. Porque principalmente viene para la que lo predica y después viene para todo aquel que lo necesita. Sé que usted conoce los pensamientos del ser humano y sabe que la palabra nunca regresa vacía, porque usted sabe para qué la envía. La honra y la gloria sea para usted, mi rey. Que esta palabra sea de mucha bendición para todas aquellas personas que tal vez estén pasando por algún problema, por alguna enfermedad, por algo que creen que no van a poder salir.
Pero como usted le dijo a Jairo, Jairo cree, todo está bien. Jairo creyó, pero un momento se debilitó y siguió caminando con usted, maestro lindo y poderoso, mi Señor Jesús. Pero él iba llorando porque le habían avisado que su hija había muerto. Mi Padre Dios nos dice, ten fe, que aún a los muertos los levanto, como levantó a Lázaro. Bendita sea su gracia y su misericordia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esta mujer que tocó el manto de mi Jesús de Nazareno había padecido casi 12 años de flujo de sangre. Ella había consultado a médicos y a todo aquel. Me imagino que en ese tiempo había mucho la medicina natural, las hierbas. También esta mujer había probado muchas clases de hierbas, té y todo eso. En la antigüedad la gente se mantenía más saludable porque comían cosas más orgánicas. La lechita de las cabras, porque dice que de la lechita de las cabras se le daba a mi maestro de tomar. Hacían de la lechita cuajada, queso y comían. Hacían el pan sin levadura. Esta gente se cuidaba mucho. Esta gente tomaba muchos té. Ellos no tomaban café. Ellos tomaban muchos té. Medicina natural, hierbas. Pero esta mujer había tratado con todo. Dice la palabra de Dios que había tratado con todo. Y luego consultó a médicos. Recordémonos que aquí hay un médico escrito en esta palabra. Y sí existían los médicos. Lucas era un médico. Y está el libro de Lucas. Ella había consultado médicos, pero nadie le había dado el resultado. Había tomado muchas cosas y dice que se había gastado todos sus ahorros para poder ella ser sana. ¿Cuántos hoy en día creen de que van a poder comprar una enfermedad o que van a poder comprar con su dinero una enfermedad? Nada se compra con el dinero. Hoy tenemos, mañana ya no. Pero si tú depositas la mirada en mi Padre Dios y no en las cosas del mundo, y no te jactas de decir que tienes, recuérdate que cuando llega una enfermedad y si es mortal, te mueres. Y ni aun con todo el dinero del mundo que tengas podrás salvarte, podrás sanarte. Porque hay dos cosas: salvar tu vida y sanar tu peste, tu enfermedad. Mi Dios, cuando sana, cura y perdona los pecados. Por eso cuando le trajeron al paralítico, cuando él andaba predicando, mi maestro, y se lo pusieron en la azotea, se lo abrieron el techo, quitaron el entejado, y la multitud era demasiado donde él estaba. Él estaba en casa de un hombre llamado Nicodemo. Él estaba dentro cenando, pero también estaba haciendo sanaciones. Y ahí en ese techo, arriba, metieron a un paralítico, a esa persona que le llaman vegetal, que ya no puede hacer nada por sí mismo. A esa persona se lo introdujeron dentro del techo y desde ahí bajaron con una cuerda al hombre que estaba inválido de hacía ya hace muchos años. No podía ni levantarse, no podía ni tomar sus alimentos, no podía hacer nada. Ese hombre estaba paralítico completamente, como un vegetorio, como le llaman. Pero se lo metieron con aquella fe que habían escuchado la fama como Jairo, como la mujer con el flujo de sangre. Habían escuchado la fama de Jesús de Nazareno, que sanaba enfermos y que levantaba muertos.
Y lo trajeron y se lo introducieron adentro. Y ahí le dice mi maestro cuando lo sana: tus pecados te son perdonados. Agarra tu lecho y vete. Has sido sanado de tu enfermedad. Dos cosas muy lindas: perdonó sus pecados y sanó su enfermedad, su peste. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros, perdonándonos y al mismo tiempo dándonos la sanación de nuestras pestes. Él quiere que nosotros caminemos en su camino. Él quiere que nosotros depositemos la mirada en Él. Él quiere que nosotros tengamos fe. Y venga lo que venga, Él nos va a sacar adelante, porque no hay nada imposible que Él no pueda hacer. A mí hace muchos años me detectaron principios de cáncer en el vientre, porque 2 quistes se habían hecho muy grandes y eran cancerosos. Y había pasado el tiempo, pero yo me puse en las manos de mi Padre Dios y le dije: no hay nada imposible que tú no puedas hacer por mí, Padre mío. Y Él me sanó, y para la honra y la gloria lo digo y lo cuento porque soy testigo. Luego, cuando me fui a practicar un examen de mama, en el lado izquierdo apareció una bola, un quiste canceroso. Y luego le dije: Padre, estoy en tus manos. Sé que el enemigo me quiere detener, pero yo sé que tú me has llamado con un propósito. Y yo sé que voy a ser una mujer que va a gritarle a los 4 vientos que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el Señor de señores, y que tú eres el único que perdona y que sana y que cambia al ser humano. Y Él me sanó también. Él me sanó de ese flujo que esta mujer tenía. Yo también lo padecí. Muchos años. Yo menstruaba casi 15, 20 días. Era muy poco que me mantuviera sin menstruación. Yo creí que cuando tuviera mi primer hijo me iba a sanar, pero no fue así. No fue así. Seguí con el flujo hasta que Dios hizo su milagro. Muchas veces nosotros queremos ver el milagro así de repente, que Él venga, te toque. Pero muchas veces ignoramos cómo es la forma de Él trabajar hoy en día. Yo sé que para Él no hay imposible. He escuchado testimonios donde dicen muchos enfermos que han estado con cáncer o diferentes enfermedades, que han estado dormidos y que sienten que Dios le trasplanta riñones, les trasplanta muchas cosas y los levanta y se sienten bien. Y al día siguiente que van a pasar la consulta, ellos no tienen nada porque Dios ya hizo el milagro, los operó en la noche mientras estaban durmiendo. Hay muchos testimonios preciosos, lindos, maravillosos que yo he escuchado a través de mis años. Y yo he visto esos testimonios. Pero también Dios trabaja de otra manera impactante que muchos ignoran. Y es que Dios usa a los médicos para poder sanar tu vida. Muchas veces las personas no quieren ir a pasar una consulta, hacerse un examen médico, hacerse un examen físico, a irse a ver, a hacerse un examen para detectar si tienes cáncer de mama, si tienes cáncer de ovario. Es muy difícil porque el miedo entra y no te quieres dar cuenta. Pero es Dios que a veces nos pone que nosotros tenemos que hacernos esos para que nosotros podamos salvar nuestra vida. Porque ¿cómo van a creer ustedes que Dios quiere que nosotros nos muramos por una peste dañina cuando Él nos lo quiere salvar? Él usa las manos de esos médicos para hacer grandes maravillas y milagros. Y Él hace todo. Como fui yo sanada. Yo no tuve ese mismo privilegio de muchos que cuentan con esos testimonios que dicen que dormido los sanaban, que dormido les hacían sus operaciones, mi Padre Rey. Yo no dudo de esos milagros y esos testimonios, pero yo no corrí con eso. Yo no corrí con esa maravilla.
Mi forma de que mi Dios me sanó fue de otra forma, dándome a entender lo que padecía en un chequeo médico. Y Dios tocó las manos de los doctores. Dios hizo maravillas para que yo pudiera sanarme. Hoy en día es así. Dios no quiere que nosotros nos muramos. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarnos a nosotros como vasos. Quiere llenarnos para que nosotros demos testimonio a los demás. Porque cuando uno sobrevive a una peste, da el testimonio para que el otro crea. ¿Cómo pueden creer en nuestro Padre Dios que Él hace milagros y maravillas si nosotros no testificamos de sus maravillas y de su grandeza? ¿Cómo otros pueden creer de que uno fue sanado si no dice quién lo sanó? Dios fue el que hizo el milagro en mi vida, llevándome a hacer un examen simple y sencillo, que yo dije un día voy a ir a hacerme un examen de mama. Y ese día fue que me detectaron eso. La vez pasada, los años que pasaron atrás, igual dije yo voy a ir a ponerme en tratamiento porque este flujo de sangre no es normal. Me sentía débil, me sentía cansada. Tenía anemia de tanta sangre que perdía cada mes. Estuve a un hilo para llegar a agarrar leucemia. ¿Por qué? Por el miedo de que uno no se quiere ir a tratar, porque le tiene miedo a las inyecciones, porque le tiene miedo a esto. Pero uno no piensa que Dios está poniéndonos en ese lugar para Él poder tratar con nosotros y podernos dar la vida eterna y la salvación que es por toda una eternidad. Muchas veces tenemos miedo, y lo digo yo también. Muchas veces tenemos miedo de ir a una consulta médica porque decimos que nos van a decir, que nos van a chequear, cómo nos van a hacer. Y muchas veces las mujeres promiscuas. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Jairo tenía fe. Igual como aquellos familiares de aquel paralítico que le metieron por arriba del techo a mi Jesús de Nazareno, Jairo también, porque él dijo, yo sé quién me puede sanar a mi hija. Solamente Jesús de Nazareno. Voy a ir a buscarlo porque yo sé que Él es muy famoso. Ha levantado a los enfermos, ha salvado a aquellos que andan perdidos, ha dado vida a Lázaro que ha estado muerto. Yo he escuchado lo que Él ha hecho y ha hecho maravillas. Ha hecho caminar al paralítico, ha dado vista al ciego, al sordo lo ha hecho oír, al mudo lo ha hecho hablar. Yo voy a ir porque su fama ha crecido y yo lo voy a buscar y lo voy a encontrar para que mi hija sea sana. Y Jairo fue a buscarlo. Jairo lo fue a buscar. Jairo tenía sirvientes y pudo haber mandado un sirviente, porque recordémonos que leímos la palabra y aquí lo van a buscar a Jairo y le dicen a Jairo, ya no molestes al maestro porque tu hija murió. Pero Jairo, él fue a buscarlo personalmente y le pidió a mi maestro que viniese a su casa para que su hija fuera sanada. Por eso, en el trayecto que mi Jesús venía con Jairo a su casa, se le aparece la mujer, aquella mujer que había padecido 12 años de flujo de sangre y quería ser sana, porque ya no aguantaba ese flujo. En el tiempo antiguo, cuando la mujer estaba en sus síntomas de periodo, era rechazada, era encerrada porque no podía salir a la luz, no podía andar en medio de los demás porque era inmunda. Esa mujer se sentía inmunda, esa mujer solo pasaba encerrada debido a su gran enfermedad, el flujo de sangre que salía. Esa mujer estaba débil, esa mujer ya estaba enferma, quizás tenía anemia. Esa mujer ya no soportaba lo que estaba viviendo y ella escuchó que por la aldea donde ella estaba, donde ella vivía, Jesús de Nazareno iba a pasar y la fama creció porque la gente salía corriendo despavorida, gente endemoniada, gente sorda, muda, gente enferma
encuentro de mi maestro, porque querían ser sanos, querían recuperar la sanación. Y pasó ese día por esa aldea, porque él venía con Jairo. Y pasó. Y esa mujer tenía una fe tan grande como Jairo y como aquellos familiares de aquel paralítico que dejaron entrar en el techo arriba. Esa fe la mujer lo tenía porque ella dijo, si ese es Jesús el que sana y levanta a los muertos y da vida y da la vista y hace hablar al mudo y hace escuchar al sordo, a ese yo quiero mirar. Y con solo tocar su manto, con solo tocarlo yo seré sana. Oh, aleluya, mi alma te alaba, Padre mío, bendito de la gloria. Tú eres grande, tú eres grande, tú eres maravilloso. Y aquella mujer salió al encuentro. La multitud era demasiada. La mujer quería tocar solamente el manto. Y para poderlo tocar, aquella mujer tuvo que entrar gateando, arrastrándose en el suelo para poder tocar el manto, porque la multitud era mucha y ella no iba a poder tocarlo a él porque sus discípulos lo cuidaban. Sus discípulos eran como su guardaespaldas, no podían permitir que alguien le hiciera daño o que lo tocara. Entonces esa mujer se metió debajo de los pies de toda esa multitud arrastrada y tocó su manto, e inmediatamente la mujer recibió la sanación. Pero fue por la fe de esa mujer, porque ella lo dijo, con solo tocar su manto, con eso me conformo y yo seré sanada, para darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi Jesús era profeta. Mi Jesús era profeta. Y él sabía, porque era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que todo lo sabe y el que todo lo mira. Y él le dijo, algo ha salido de mí. Alguien, y le dijo, alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Y sus discípulos le dijeron, maestro, ¿cómo dices que te han tocado? Si la multitud que está al lado de nosotros es mucha, cualquiera te pudo haber tocado. Y él le dijo, no, porque la persona que me tocó sacó de mi virtud, sacó de mí la misericordia, sacó de mí la medicina, y esa persona fue sanada. Salió poder de mí. Y era cierto, aquella mujer oculta, que ella ya sabía que su flujo se había detenido desde que tocó el manto de mi maestro. Ella por miedo se fue a esconder, se quedó en un rincón, pero ella escuchaba que mi Jesús seguía diciendo, virtud ha salido y poder de mí. Y la mujer no soportó y se para y le dice, perdóname porque te toqué tu manto. Pero empezó a contarle su historia. Tantos años he sufrido esta enfermedad, Padre, y tu fama llegó a mí. Tu fama la escuchamos por donde quiera. Y yo dije, este Jesús me va a sanar, y con solo tocar el manto yo seré sana. Y él le dice, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Sé sana, le dijo, sé sana. Aleluya. Aleluya. Hoy mi Dios te está diciendo a ti, a mí y a todo aquel que esté pasando por un problema así, de enfermedad, de cualquier peste,
maravilloso. Él es intercedor ante nuestro Padre Dios y nosotros, porque Él es nuestro abogado y Él intercede por nosotros. Y Él va a decirle a nuestro Padre Dios: Padre mío, sana Julana, sana Sutano, sana Mengano, pero sánalo para que ella no sufra más. Mi alma te alaba, pero quiere esa fe, porque sin fe es imposible agradarle a mi Padre Dios. Quiere la fe de aquella familia, de aquel paralítico que introdujeron en el techo. Quiere la fe de Jairo, que lo fue a buscar a mi maestro personalmente. Quiere la fe de aquella mujer que tenía por 12 años flujo de sangre. Quiere esa fe. Y después la mujer quedó en paz. Sus pecados habían sido perdonados y su enfermedad había sido salida de su cuerpo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna. ¿Cuántos dicen aleluya? Bendito Padre. Y luego le dice a Jairo: ten fe, Jairo, ten fe. Y cuando llegan, ven aquellas personas ya, como cuando a uno le dicen de un familiar: él ya murió. Y aquella gente está llorando, está triste, tiene un dolor. Y viene y él le dice a Jairo y a su mamá: la niña no ha muerto, la niña está dormida. Y ellos no lo podían creer, dijeron: ¿y este qué cree? Que está loco. Y los demás se burlaron y dijeron: ¿cómo puede decir que está dormida si estamos llorando porque ya la vimos que dejó de suspirar y ya se fue, ya murió, está heladita? ¿Cómo puede decir que está viva? Hasta quizás sintieron coraje con él porque pensaron que él se burlaba de ellos, y por eso ellos decidieron burlarse de mi maestro, de mi Jesús de Nazareno, por lo que les decía. Mas sin embargo, mi Jesús le estaba diciendo la verdad. Ella no estaba muerta, ella estaba dormida. Y él entra y le dice: Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi. Niña, a ti te digo, niña, a ti te digo, levántate, levántate. Yo no sé cuál sea tu enfermedad, pero hoy mi Padre Dios te dice: levántate, levántate, camina, levántate y camina. Y dice que cuando vieron que la niña se levantó, un enfermo no come a veces porque no le da apetito. Y por eso mi Jesús sabía que la niña estaba débil y necesitaba comer para reponerse, porque había sido resucitada. Y él le dio instrucciones a su padre. No le dijo: deben más medicina. No, porque ella había sido resucitada y sanada. Él le dijo: denle de comer, denle de comer. Mi Padre Dios así te dice: come, come y recobre la fuerza, porque Él te va a sanar. Solo deposita tu fe en Él y Él lo va a hacer, porque Dios sabe por qué pasan las cosas. Había un ciego, Bartimeo, el ciego que habla la palabra de Dios. Y ahí dice una historia del ciego Bartimeo.
ciego Bartimeo. Es una predicación preciosa y nos da una enseñanza de que el ciego Bartimeo era ciego desde nacimiento, desde que nació. Y por eso se acercan unos hombres hacia él, sus discípulos, y le dicen: Maestro, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque muchos decían que la maldición llegaba a aquella persona y ponía pestes y enfermedades cuando blasfemaban. Era cierto, pero había otra clase que Dios quería mostrar su gloria. Y él le dijo: ni él pecó, ni sus padres pecaron. Simplemente mi Padre Dios lo hizo así para mostrar este día su gloria, porque él va a ser sanado. Y dice que escupió en el lodo y le untó con el lodo en sus ojos y lo mandó a lavarse en el estanque de Siol. Ahí se fue a él a lavar en el estanque de Signaloa, así se llama, parece, Signoloel, algo así tiene el nombre. Él se fue a lavar en ese estanque e inmediatamente, Sinalón, parece que así se llama el estanque, inmediatamente recibió la vista. ¿Por qué? Porque Dios quiso mostrar su gloria. Muchas veces las enfermedades y las pestes que nosotros nos llegan no es porque estamos haciendo algo malo o porque hemos sido maldecidos. No, porque Dios quiere mostrar la gloria en ti y en todos aquellos que te conocen y que miren el milagro que Dios hará en tu vida para que tú puedas venir a testificar de ese milagro. Porque cuando ese ciego Bartimeo recibió la vista, toda aquella multitud de las personas que sabían que él desde niño había sido ciego y creció ciego, cuando miraron que Bartimeo miraba, la gente no podía callarse porque era el milagro más grande que existía en ese momento. Y por eso mi Jesús fue agarrando más fama, y por eso los escribas y los fariseos lo odiaban, lo enseñalaban, porque no soportaban lo que él hacía. Muchas veces, Dios quiere manifestar su gloria en nosotros cuando somos sanados por una peste, para que nosotros no nos callemos y testifiquemos de sus maravillas, de sus milagros, y podamos decir: yo fui sobreviviente de cáncer, yo fui sobreviviente de SIDA, yo fui sobreviviente, yo era paralítica y ahora camino, yo soy sobreviviente de que yo era sorda, mas ahora escucho, yo era muda y ahora hablo, yo era ciega y ahora miro. Dios quiere que esos testimonios salgan a la luz. Yo antes era prostituta, pero Dios hizo un milagro en mi vida, me transformó. Yo antes era drogadicta, pero Dios hizo un milagro en mi vida y me transformó. Yo antes era alcohólica, pero Dios hizo un milagro en mi vida y me transformó. Así quiere Dios que demos testimonios para que todo aquel que lo escuche venga al camino de Cristo. Y sabemos que hay un doctor de doctores, médico de médicos, que hace maravillas, milagros, y que Él resucita a los muertos. Ese es el Dios de amor. Ese es el Dios de los milagros. Bendita sea su gracia y su misericordia por los siglos de los siglos. Vamos a leer ahí mismo. Vamos a leer en el libro de San Marcos. En el libro de San Marcos, capítulo 7. Libro de San Marcos, capítulo 7 y versículo 24, dice así: levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse,
porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Quiero hacer un paréntesis aquí. Muchas veces las personas han leído este versículo y este capítulo, pero no lo entienden. En el tiempo antiguo, recordémonos que mi Padre Dios envió a su Hijo a la casa de Israel, a salvar a su pueblo Israel escogido, la niña de sus ojos. Y no le estaba permitido que los judíos se asociaran con otros musulmanes ni griegos. No se les permitía, porque no se podían mirar por causa de la envidia, del odio, del egoísmo que crecía entre ellos. Los forasteros, que le llamaban los samaritanos, eran descendencia del linaje de Jacob, pero con sus hermanos tenían enemistades y se peleaban por envidia, por celos, porque Israel estaba siempre mejor que los demás. Entonces siempre querían ver eso en ellos. Entonces había una discordia. Entonces mi Jesús de Nazareno por eso le dijo a la mujer: deja primero que se sacien los hijos de Israel, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Como diciéndole: yo no fui enviado para tu pueblo, tú eres griega, con otra creencia. Por eso dice que ella era griega y sirofenicia, porque hacían algunos cultos de su país, de la Grecia, de sus religiones, y quizás la hija, por esos cultos paganos de demonios, había agarrado ese demonio. Y por eso ella fue a buscar a mi maestro para que fuera su hija liberada de ese demonio. Pero mi maestro le dice: yo no puedo hacer nada por ti, porque primero tengo que salvar al pueblo al cual yo he sido enviado. Pero él sintió lástima y misericordia por aquella mujer. Y le dice el 28, versículo 28, de ahí mismo del capítulo 7, versículo 28. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Como queriéndole decir la mujer, la fe que la mujer tenía y la humillación que ella hizo ante mi Jesús de Nazareno provocó la misericordia de mi Jesús, porque ella le dijo: Padre, no me digas que no puedes sanar a mi hija. Yo te suplico que aunque sea, me des las migajitas que caen de la mesa de nuestros amos, de tu pueblo Israel. Aunque sean las migajitas que caen debajo de esa mesa, dámelas y sana a mi hija, por favor. Esa mujer se humilló y vio la fe. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros nos humillemos ante Él y que la fe no la perdamos nunca, para que seamos verdaderos hijos del Dios Padre Altísimo. La humillación, la humildad y la fe nunca hay que perderla, nunca. En el versículo 29, entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Mi Jesús le dijo: ve, porque el demonio ya salió. Mi Jesús de Nazareno no era necesario que estuviera presente ni tocar, pero Él quería manifestar la gloria de mi Padre Dios, para que todo eso quedara aquí anotado en la palabra de Dios, para que tú y yo hoy en día podamos leer y escudriñar las Escrituras y darnos cuenta de sus maravillas, de sus milagros y de todas las cosas extraordinarias que Él hizo por nosotros, por el pasado, por el pueblo de Él, y ahora lo va a hacer con nosotros, porque Él es el Dios de ayer, el Dios de hoy, el Dios del futuro, es el mismo, el Padre Dios Todopoderoso, el único. Versículo 30. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Bendito sea Dios. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón
Mi Jesús de Nazareno andaba por donde quiera. Por eso dice, después de aquella sanación que hizo, de que sacó el demonio de la hija de la mujer griega Sirofenicia, que solamente le dio el mandato y le dijo, por esa fe, ve a tu casa porque el demonio ya se fue de tu hija. Ella fue y dice que la encontró en la cama y el demonio ya había salido de su hija. Esa es la fe, la humillación. Dice que después volvió mi Jesús de Nazareno a salir de la región de Tiro. Vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Mi Jesús les dijo, no lo digan a nadie porque ya mi fama ha sobrepasado y estos escribas y fariseos me van a querer quitar la vida antes del tiempo y todavía no es el tiempo, hasta el día del día llegado. Entonces no lo digan a nadie, pero siempre la gente se alegra, siempre la gente manifiesta la gloria de mi Padre Dios. Es imposible que tú te puedas callar cuando hay un milagro en tu vida. Es imposible que puedas callarte. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar, a los paralíticos caminar, a los enfermos ser sanados. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, el gran Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y del universo. Linda la palabra de mi Padre Dios, linda y preciosa. Él quiere que nosotros tengamos presente que Él es el Dios de ayer, el de hoy, el de mañana y el de siempre, por los siglos de los siglos. Dios es maravilloso. Vamos a leer en la palabra del libro de Juan, en el libro de San Juan. Vamos a leer una palabra preciosa que Dios nos está haciendo que leamos. En el libro de San Juan, capítulo 9 y versículo 1 en adelante, dice así, la historia que les acabo de contar del ciego Bartimeo. Dice él en el libro de San Juan, capítulo 9 y versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Se acuerdan lo que les estaba contando? La historia de Bartimeo el ciego. Él había sido de nacimiento ciego, pero Dios les muestra a los discípulos que no era ninguna maldición por la cual antes se les daba, que los hijos padecían las maldiciones de los padres por causa de la rebeldía. En este caso, mi Jesús le dice, no, ninguno de ellos dos pecó, ni el hijo ni los padres, diciéndole, ni los padres pecaron para que el hijo recibiera esta maldición, ni tampoco el hijo ha pecado para que reciba esta maldición de su ceguera, sino para que las obras de Dios se manifiesten, los milagros de Dios se manifiesten, para que nosotros contemos y hablemos los testimonios de nuestras vidas, que qué hizo mi Padre Dios en cada uno de nosotros, de que fuimos sanos, de que fuimos salvados de la muerte. Hay muchos que se callan y no lo dicen, y muchos pueden venir al camino de mi Padre Dios y de mi Maestro,
mi Jesús de Nazareno por causa de los testimonios, pero muchas veces la gente se queda callada y no dice nada. Seguimos leyendo el versículo 4. Porque en el versículo 3 le dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Se acuerdan que les dije que no estaba seguro si Siloé, algo así Siloé? Pero ese estanque era como un estanque, como unas pilas de agua. Cuando nosotros hacemos pilas de agua, ¿cómo les dicen en México, hermana? Tanques. Eran como tanques donde aguardan el agua para salvarla, para lavar los trastos, la ropa, darles agüita a los animalitos y muchas cosas. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Siloé en hebreo, pero traducido al español significa enviado. ¿Se dan cuenta cómo mi maestro lo envió a él ahí? Enviado significa en español, enviado. Quiere decir que él lo envió ahí para que se lavara y su vista la recibiera. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, así les dije, ¿verdad? Que los vecinos se maravillaron. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, él, el que recibió el milagro. El ciego, Bartimeo, decía, soy yo. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él, y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, se untó los ojos, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Bendita sea la gracia y la misericordia. Ahora vamos a ver lo que mi Señor hace en las personas que tienen fe. Y aquellas personas que reciben la misericordia, la sanación y el amor, muchas veces son pasados por burlas o por menosprecio. Porque muchas veces no creen en los milagros y dudan de que una persona pudo haber sido sanada de cáncer, pudo haber recibido la vista, pudo haber sanado de su ceguera, pudo haber sanado de su sordera, de los oídos, pudo hablar, mover la boca. Yo conozco un milagro que la hermana de mi hermana Erika, su hija, era muda. Y ella le estaba poniendo en una escuela para que empezaran a moverle la lengüita para ver si podía hablar. Y yo le dije a mi hermana Erika, dígale a su hermana Liliana que si tiene fe y cree que hay un Dios en el cielo y en la tierra y cree en nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu que fue enviado para que nosotros no estuviésemos solos y estuviésemos acompañados por ese Espíritu que nos redarguye la justicia y la verdad y que nos lleva toda justicia y verdad. Dígale que si tiene fe, que venga y vamos a orar por esa niña. Y yo, en el nombre de Jesús de Nazareno, le digo que sí es verdad, que ella va a recibir la vista y que ella va a recibir la movilización de su lengua y esa niña va a poder hablar. Y le dije a la hermana Erika, y esa niña no solo va a hablar palabritas así poquitas, va a ser una periquita, hermana, como los pericos que hay en mi país, El Salvador, que está lleno los árboles y mi país de perico. Así va a hablar la niña de su hermana. Le dije, si tiene fe. Y ella vino a mí y me dijo, yo tengo fe y yo sé que soy una mujer que le creo a Dios. Y empezamos a orar y se dio el milagro para la honra y la gloria. Y la hermana Erika es testiga. Dígalo, hermana, aquí. Un momento, dígalo. Amén, gloria a Dios, Dios les bendiga. Es cierto lo que el evangelista está diciendo del testimonio de mi hermana. Así es como se los dijo. Ella lo tenía en secreto, no le quería decir al evangelista que ella la tenía escrita en una escuela
de que le iban a enseñar a hablar, pero mi Padre Eterno, en esa tarde tuvimos culto y la evangelista me dijo, dígale a su hermana que traiga a la niña para que oremos porque ella la va a meter en una escuela y la niña no se va a hablar. En el instante, la evangelista, la atalaya, le habló a mi hermana y le oró por la niña y ella hizo mi Padre Eterno el milagro y ella habla bien como la profetizó la atalaya. Así que para la honra y gloria de ¿Hace cuánto Dios, pasó eso, hermana? pasó hace 4 años. ¿Hace cuánto pasó que oramos por la niña de su 4 hermano? años. Hace 4 años pasó ese milagro, ¿verdad? Sí, para la honra y gloria de Dios. 4 Y años. usted es testiga. Sí, porque oramos en la iglesia cuando teníamos el culto que fue un día sábado. Para la gloria y la honra Amén, de gloria a Dios. Dios. Todo es el que cree, porque dice papá Dios que si uno ora pidiendo y no creyendo, dudando de que no va a recibir un milagro, es mejor que no pidamos, porque Él dice que no se agrada de eso, porque Él quiere ver la fe. La fe es plasmada en ti, la fe, porque Él escudriña los pensamientos del corazón y a Él nadie le puede engañar. Él quiere ver una fe en nosotros para que recibamos ese milagro. Sin fe es imposible agradar a mi Padre Dios. Y no lo digo esto por orgullo, porque yo no soy la que sano. Se hizo una oración y se nombró al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se le pidió a nuestro Padre Dios con todo el corazón, con lágrimas, gimiendo, para que esa niña recibiera el movimiento de su lengua y pudiese hablar y no necesitara llevarla a una institución donde le iban a enseñar cómo mover su lengua y a terapias y a consultas. No, porque hay un Dios en el cielo que dice que si nosotros nos humillamos y le pedimos con todo el corazón y tenemos esa fe, Dios nos da la cobertura y el respaldo y Él nos sana de toda enfermedad. Amén, aleluya. Y seguimos con la historia de Bartimeo el ciego. Y dice ahí mismo en el libro de San Juan capítulo 9 y versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. En el día de reposo, que es el día sabá para ellos, que no significa sábado. Shabá es Shabá, pero no significa día sábado. En hebreo es Shabá, pero no significa día que es día sábado. No, significa día de reposar para Dios, día de reposar para nuestro Rey. Ese día lo respetaban muchos y no querían que mi Señor Jesús viniera a quebrantar esa ley. Mi Jesús de Nazareno en ningún lugar, en ningún momento quebrantó esa ley de hacer la sanación en el día de reposo. Simplemente Él les dijo, si un animal de ustedes se va a un precipicio siendo un día del Señor, de nuestro Padre Dios, ¿no correrían a salvarlo? Ellos le respondieron y le dijeron, sí, lo salvaríamos. Entonces yo, ¿por qué no puedo hacer lo mismo por un ser humano? Mi Señor, mi Jesús de Nazareno le daba en la cara a los escribas y fariseos porque siempre lo estaban queriendo enseñar, juzgar, haciéndose ellos más santos que Él, cuando el santo era mi Jesús de Nazareno, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vino a la tierra a hacerse hombre y a vivir como un hombre humildemente, pobremente, siendo hijo de José el carpintero y María, una ama de casa. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a seguir leyendo capítulo 9 del libro de San Juan y versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavó y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿Se dan cuenta como les dije? Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecar? ¿Cómo un hombre puede? Le dice, otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer señales? Y había decisión entre ellos. ¿Se dan cuenta? Habían dos grupos. Uno que lo acusaba y el otro decía, ¿cómo una persona que es pecador y que vive bajo pecado puede hacer un milagro?
Porque en el tiempo antiguo y en el tiempo de hoy y en el tiempo presente y el futuro, una persona que está bajo pecado, bajo adulterio, bajo toda índole de pecado, no puede hacer milagros si nuestro Padre Dios no se lo permite. Por eso ellos le dijeron en el versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Ya les expliqué que mi Jesús de Nazareno no vino a abolir la ley, sino que vino a hacer misericordia con el prójimo. Misericordia. Cuando él les hizo la pregunta a los fariseos y a los escribas, que si ellos en el día de reposo, el día de santificar a mi Padre Dios, el día de aguardárselo para mi Padre Dios, si miraban el peligro de un animal, una bestia de ellos, que iba a caer al precipicio, no iban a correr ellos a apartarla para que esa bestia se fuera a otro lugar y no pereciera. Ellos le dijeron que sí. Entonces, si ellos iban a hacer eso por un animal, ¿cómo mi Señor Jesús no iba a hacer un milagro en el día de reposo, en el día de adoración a mi Padre Dios, por un ser humano que necesitaba sanación? Y el otro grupo le dice, ahí en el versículo 16, otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, como diciendo, un pecador no hace esto, a menos que sea un santo. Claro, mi Jesús era un santo, porque vivía en santidad. ¿Cuál es la santidad? No odiar a tu prójimo, no desear lo que tu prójimo tiene, no mentir, no estar en las cosas del mundo, no testificar en contra de tu prójimo o levantar calumnias que no son ciertas. No odiar a nadie, no pagarle mal a alguien que te ha hecho un bien. Amar a tu prójimo, no destruirlo. No envidiar lo que él tiene, no blasfemar contra él. Amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu fuerza, tu mente. Creer en él y creer en nuestro Señor Jesucristo, que él fue enviado a padecer en aquel madero para darnos la vida gratuitamente, pagando con su sangre. Y después nos envió el Consolador, porque le dijo a sus discípulos, voy para arriba, allá a la casa donde yo estuve y donde bajé para ser un niño y crecer como hombre y padecer todo lo que padece un hombre. Pero voy para arriba y os mandaré el Consolador, porque ya no estaréis solo. Él os consolará y es el Espíritu. Si nosotros hacemos esas cosas, entonces vivimos una vida en santidad. Y esos son los que hacen milagros. Yo no soy santa, pero trato de agradarle a mi Padre Dios en lo que es necesario hacer. No destruyendo a mi prójimo, no haciendo maldades contra nadie, ni levantando calumnias, ni levantando mentiras, ni nada, porque eso no es lo que le agrada a mi Padre Dios. Nosotros somos luz, no somos oscuridad. En otro tiempo éramos oscuridad. Por tanto, mi Dios, mi Señor, mandó a su Hijo para que todo aquel que en él creyere no se pierda y tenga vida eterna. Y cuando venimos al camino de él, nosotros somos nuevas criaturas. He aquí todas las cosas viejas pasan. He aquí todo lo hago nuevo, dice él. Y añade lo que nosotros necesitamos: su amor, su paz, su misericordia. Seguimos en el versículo 17 y termino la predicación. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Miren lo que le preguntan los escribas y fariseos al hombre que había recibido la sanación, el milagro de mirar. Le dicen, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Él le dijo, el ciego, él es profeta, del que habló Moisés, del cual mi Padre Dios le dijo, vendrá uno después de ti, Moisés, que será profeta y será grande en la tierra y en el cielo. Este es el profeta, nuestro Señor Jesús de Nazareno. Y versículo 18,
Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Miren cómo los padres le dijeron: este es nuestro hijo. No duden de que él era el ciego, pero ahora cómo mira y cómo recibió la vista y quién se la dio, nosotros no sabemos. Pero él tiene una edad, a él pregúntenle qué él les va a decir. O sea que los fariseos y los escribas no creían, como muchos hoy en día que no creen en los milagros que mi Padre Dios sigue haciendo. En el versículo 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Miren cómo son de hipócritas los fariseos y los escribas. Amenazan con sus falsedades de mentira y manipulan a las personas para darles temor. Todo aquel que confesare que mi Señor Jesús era el Mesías, el gran Hijo del Dios Padre eterno, lo sacaban de las iglesias, como hoy en día, que no les pueden decir por qué estás pidiendo diezmo, por qué te estás enriqueciendo con las ofrendas, por qué tienes un carro de lujo, por qué tienes tantos lujos y no piensas en el débil, no piensas en las necesidades de los mismos miembros que a veces padecen. Dios es grande y maravilloso. Y mi Padre Dios siempre nos habla a tiempo. Si escucharon, fue un americano que me vino a callar y a decirme que me callara, porque estoy haciendo mucha bulla. Predicar el evangelio a toda criatura y enseñarle las cosas de Dios. El enemigo se levanta con potestad, queriéndonos callar. En el versículo 23, por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. En el versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. El 25 le dijeron, entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. En el versículo 26 le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? El 27 él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír, porque lo queréis oír otra vez. ¿Queréis también vosotros haceros discípulos? El 28, y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios que ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Al hombre ciego le expulsaron, porque los escribas y los fariseos, como estas personas que nos quieren callar, ustedes lo han visto, nos quieren callar porque no permiten que nosotros prediquemos de la palabra y del amor de nuestro Padre Dios eterno. La gente pasa por las calles, la gente pasa en las casas y la gente pasa gritando cuando te escucha hablar de mi Padre Dios, porque no resisten la palabra de Dios, porque ahora a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Si hay una gran fiesta con una gran orquesta y que están tocando, ahí no hay ningún problema.
pero nomás tú estás hablando de mi Padre Dios y se levantan los demonios con fuerza y poder queriéndote callar. Pero más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. A Él sea toda honra y toda gloria. Y nosotros, como te dije la vez pasada, vamos a morir. Sí, vamos a morir por decir la verdad, predicando el evangelio a toda criatura, a toda alma que está perdida y haciéndoles entender que hay un Dios en el cielo y en la tierra que es grande y poderoso y que no se compara a ningún hombre terrenal. A Él sea la honra y la gloria. Solo ten fe para que tu sanidad llegue pronto a tu vida. Se lo digo en el nombre de mi Jesús de Nazareno, que Él ha hecho muchas cosas extraordinarias en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mi familia, en la vida de los vecinos y los amigos que yo conozco. A Él sea toda honra y toda gloria. Y que Dios tenga misericordia de esta gente que quiere callarlo a uno, gritando, porque eso es lo que hace el enemigo. El diablo no le gusta escuchar palabras de Dios, se retuerce como cuando se nos retuercen las tripas que tenemos hambre, así se retuerce el enemigo y manda a callarnos usando a sus secuaces, sus demonios. Pero Dios tiene el control en nuestra vida y a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Vengamos en palabras de adoración para entregar este culto y pidiendo por los enfermos, pidiendo por todos los niños para que sean sanados, aquellos niños que tienen cáncer, aquellos niños que no tienen que comer, aquellos niños que no tienen un techo, que Dios les bendiga grandemente para que Dios provea esa comidita, ese techo a esos niños donde quiera que estén y que Dios los proteja de toda la maldad del hombre y que Dios sane a todos aquellos que están necesitados de una sanación y que Dios bendiga a aquel que no tiene un techo, aquel que no tiene que comer, que Dios sane a todos aquellos que necesitan de su sanación y que Dios liberte a los drogadictos, a los alcohólicos, a las prostitutas, a todas aquellas personas que viven bajo pecado, que viven en cautiverio, que Dios, mi Padre Dios, envíe sus ángeles para que rompan todas cadenas de esclavitud y de cautiverio y puedan venir a la luz y se gocen bajo la presencia de nuestro Padre Dios. No te estoy vendiendo religión ni te estoy mandando a congregarte a ninguna sinagoga de Satanás. Tú mismo puedes hacer tu culto en tu casa, ahí en tu aposento. Tú mismo le puedes pedir a mi Padre Dios que te permita caminar en su camino, que te permita cambiar tu vida, que ya no te agrada cómo la estás siguiendo, porque si estás mal y no estás en el camino de mi Padre Dios y tú quieres que mi Dios haga un milagro en tu vida, solo pidiéndoselo a Él, Él te lo puede dar. Diciéndole, Padre, gobierna mi vida, gobierna la de mi familia y sé tú el que esté en medio de nuestro hogar para que nosotros caminemos en el camino angosto y no en el ancho, para que no nos perdamos. Dios va a tomar esa palabra en cuenta. Él te va a bendecir y va a estar siempre en tu familia. Levántate a orar en las madrugadas, en la madrugada cuando tú te acomodes con tu horario si trabajas o lo puedes hacer en las 3 de la tarde. Recuérdate que en el tiempo de la palabra de Dios, en el tiempo de Moisés habían dos cultos. Uno se hacía a las 9:30 de la madrugada, a las 9:30 de la mañana y el otro se hacía a las 3 de la tarde. Así que tú lo puedes hacer. A la hora de las 9 de la mañana, mi Jesús de Nazareno fue crucificado en aquel madero y a las 3 de la tarde Él murió. Y ese es el horario que mi Padre Dios tomó para hacer los dos cultos. Puedes orar en el tiempo que tú tengas. Lo importante es que entres en la intimidad con Dios y puedas leer las escrituras para que te pegues más a Dios. Y si tú buscas las cosas de Dios, vas a cambiar tu vida y tu manera de ser y tu manera de caminar. Y todas las cosas a tu alrededor van a alumbrar como una luciérnaga, luz en tu camino. No te acomodes estar tranquilito en el mundo y acomodarte a las cosas que están en el mundo sucediendo. Busca la presencia de Dios, que hoy más que nunca su redención y su venida se acerca, porque Él viene por una iglesia ataviada, sin mancha, sin arruga, por su esposa. Vamos a sufrir principios de dolores, sí, para perfeccionar nuestra fe. Pero recuérdense que si nos mantenemos agarrados de la mano de Él, nada ni nadie nos podrá derrotar. Y estas personas que nos quieren callar, Dios tenga misericordia de ellas y les ayude a cambiar. Son personas que son muy viciosas, son personas que toman mucho y a veces hacen mucho drama y a veces hacen muchas gritazones y uno no les anda diciendo cállense, pero nomás hablas de mi Padre Dios y te vienen a querer callar la boca. Pero Dios es más grande que cualquier
hombre terrenal, animal, diabólico. Que Dios tenga misericordia de ellos. Vengamos en la presencia de nuestro Padre Dios para decirle gracias, Padre. Gracias por esta hermosa vigilia y gracias por permitirnos predicar tu palabra con amor y con misericordia. Que la paz de mi Jesús esté en cada uno de sus hogares.